Primer libro de los Reyes, capítulo 7, verso 51 nos dice: así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa del Yo Soy el que Soy. Dio Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa del Yo Soy el que Soy. Primera de Reyes, capítulo 7, verso 51, Reina Valera 1960. Esta casa del Yo Soy el que Soy, inaugurada en el año 950 a.C., se la conoce como el primer templo o el templo de Salomón, construido en el monte Moriah, como está escrito. Comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jeuseo. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, verso 1, Reina Valera 1960, el mismo lugar donde Dios ordenó a Abraham ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac, como está escrito, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis capítulo 22, verso 2. Reina Valera 1960. Pero a causa de la desobediencia, el templo sería destruido y el pueblo judío sería llevado en cautiverio, porque Dios dijo: mas si obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará, y se burlará, y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Primer libro de los Reyes, capítulo 9, versos 6 al 8, Reina Valera 1960. Y fue así en el año 586 a.C. Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el primer templo, como está escrito, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versos 8 y 9, Reina Valera 1960. Pero hubo un segundo templo llamado también el templo de Zorobabel, refaccionado y prácticamente reconstruido por Herodes el Grande en el mismo lugar, el monte Moriah, el monte del templo en Jerusalén, Israel. Este es el templo mencionado tantas veces en los 4 evangelios y en los Hechos de los Apóstoles. Este es el templo que Jesús visitó y profetizó que sería destruido, porque escrito está: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 1 y 2, Reina Valera 1960.
El profeta Daniel en el año 538 a.C. también profetizó la destrucción de este segundo templo al decir: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Daniel capítulo 9, verso 26. Y como leemos, no solo profetizó la destrucción del segundo templo, sino también la destrucción de la ciudad de Jerusalén. La profecía se cumplió. Los soldados de cada uno de los pueblos que estaban bajo el poderío del Imperio Romano y que formaban parte de las legiones romanas al mando de Tito, destruyeron Jerusalén y el segundo templo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 14 al 21. Cada templo judío estaba formado por tres partes fundamentales: el lugar santo, el lugar santísimo, y el atrio exterior. El Señor al lugar santo profanado por el anticristo, la abominación desoladora, profetizó la existencia de un tercer templo judío reconstruido para el fin de los días. Usted tiene que estar atento a todo lo que está ocurriendo en Israel. El actual conflicto entre judíos y palestinos, los filisteos bíblicos, tuvo su detonante el 28 de septiembre del 2000, cuando Ariel Sharon, líder del partido político Likud, asumió la soberanía de Israel sobre el monte del templo. Se están preparando las condiciones políticas y sociales para que se edifique el tercer templo, lo cual nos avisa que el anticristo viene y por tanto la gran tribulación sobre el mundo entero se avecina. Israel, reloj de Dios, basado en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27. Se está cumpliendo ya en estos días un año del conflicto militar en Gaza. Esa operación llamada Plomo Fundido fue lanzada por Israel en respuesta al continuo lanzamiento de cohetes de militantes palestinos. En esos 22 días, al menos 1.300 palestinos murieron, la mitad de ellos civiles. Los cohetes ya no caen con regularidad tras su territorio, pero como nos cuenta José Levi, el temor y las cicatrices perduran. Queman la bandera israelí y las fotos de los líderes que dirigieron esa ofensiva militar. El enemigo, los conspiradores y los hipócritas deben saber que nuestro pueblo es hoy más fuerte. Pero muchos sienten el dolor aún en su propia piel. En la familia Almania temen por el futuro de la joven Samia, que fue alcanzada por las controvertidas bombas de fósforo blanco, lanzadas por Israel para crear cortinas de humo en los combates.
Aunque la comunidad internacional donó 4.500 millones de dólares, la reconstrucción de Gaza se demora, debido sobre todo al bloqueo parcial impuesto a una zona que desde hace 2 años y medio pasó a estar controlada por el movimiento Hamás. Me das $1 millón hoy, pero ¿qué puedo hacer con $1 millón si no puedo comprar nada? Gaza es una gran prisión. Además, una parte importante de los niños sufre ansiedad y depresión. Y lo peor es que al no verse una posible salida negociada, a ambos lados de la frontera se teme que la situación pueda deteriorarse de nuevo. En la localidad israelí de Sderot, los niños tienen miedo de que regrese la difícil realidad de los años anteriores a la ofensiva. En cualquier momento, un cohete, quizá mortal, podía truncar sus vidas. Lior, de 7 años, resultó herida. Lior ve el mundo como un lugar peligroso y temido. Tiene hasta miedo de compartir con otros niños su dolor. Heridas físicas, psíquicas, que no siempre cicatrizan. José Levi, CNN, Jerusalén. Y pese a la oposición de Estados Unidos, Israel anunció que construirá casi 700 viviendas en Jerusalén Oriental. Esto podría dificultar aún más el proceso de paz en el Medio Oriente, ya que los palestinos ven Jerusalén Oriental como la capital de un futuro Estado palestino. El gobierno autónomo condenó el anuncio, mientras que la Casa Blanca emitió un comunicado en el que llama a resolver la situación de Jerusalén mediante negociaciones con apoyo de la comunidad internacional. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente egipcio Hosni Mubarak se reunieron en el Cairo para discutir el proceso de paz palestino-israelí. La reactivación de la actividad diplomática ha generado especulaciones de que las negociaciones para un intercambio de prisioneros entre Israel y el movimiento Hamás estarían avanzando. Los palestinos se niegan a reanudar las negociaciones con el gobierno de Netanyahu mientras Israel mantenga la expansión de los asentamientos judíos. Y nos vamos ahora al Medio Oriente, donde este 31 de diciembre hubo una masiva marcha para demostrar la solidaridad con la causa del pueblo palestino y las necesidades que tiene. En el acto incluso participaron israelíes. Recordemos que se está cumpliendo 1 año de la guerra que Israel libró en Gaza. José Levi estuvo en la marcha y este es su informe. Nos encontramos en el paso de Erez de Israel con Gaza, donde han llegado cientos de personas como parte de esta marcha de solidaridad con el pueblo palestino en Gaza. Tenemos conocimiento también de una manifestación similar a unos kilómetros dentro del territorio de Gaza, y también hay más de 1000 personas que han llegado de más de 40 países que se encuentran en Egipto. Solamente un centenar de ellas consiguieron entrar dentro de lo que es el territorio de esta franja de tierra. Quieren manifestar su solidaridad con el sufrimiento de un pueblo que vive bajo un bloqueo parcial desde que Hamás se hiciera con el control por la fuerza de esta franja de tierra. Israel considera a Hamás un movimiento terrorista y es por esto que solamente permite que lleguen lo que son productos básicos, medicamentos, alimentos, también combustible al interior de Gaza. Egipto tampoco reconoce el gobierno de Hamás en esa zona y es por eso que tampoco permite una libertad de movimientos en su frontera común. José Levi, CNN, desde la frontera entre Israel y Gaza. Israel ha de edificar su tercer templo en la explanada norte del monte en Jerusalén en 220 días, contando desde el día y la hora exacta en que se confirme el pacto final de paz y seguridad entre Israel, el Estado palestino y el resto del mundo árabe. En el instante en que se firme ese pacto de paz y seguridad, mediante el cual los gobernantes judíos prevaricadores empezarán a desmantelar el ejército de Israel, se iniciará la semana 70 del profeta Daniel, faltando así los últimos 2520 días para la segunda venida de Jesucristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Daniel capítulo 9 verso 27. A partir del día 220 en que se termina de construir el tercer templo y se inicia el continuo sacrificio de los sacerdotes judíos, se tiene que contar 2300 tardes y mañanas o 2300 días, que es lo mismo, para que el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos y purifique el monte del templo con un gran terremoto. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8 versos 13 y 14. Pero el día 1230 de la semana 70, faltando 1290 días para la segunda venida del Mesías de Israel, el tercer templo será profanado por el dictador de Estados Unidos, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, como está escrito: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Daniel capítulo 12 verso 11. A esta misma abominación desoladora se refirió el Señor Jesús cuando dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mateo capítulo 24 versos 15 al 21. El Dios de la Biblia, a través del apóstol Pablo, se refiere a esta abominación desoladora como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 4. El profeta y apóstol Juan lo denominó como la séptima cabeza de la bestia que gobierna la cultura romana desde su prisión del abismo, cuyo poder emana desde la ciudad de Roma, que fue fundada sobre 7 colinas. La misma bestia cultural romana que cabalga la mujer, la gran Babilonia vestida de púrpura y escarlata. La séptima cabeza de la bestia no solamente es la colina del Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos, símbolo del poder gubernamental de la nación de cultura romana más poderosa que ha existido jamás, sino también es el séptimo rey, el futuro dictador de los Estados Unidos, que cuando venga debe durar poco tiempo. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído.
aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis capítulo 17, versos 9 y 10. A este mismo hombre, el profeta Daniel le llamó también el cuerno grande del macho cabrío. El macho cabrío es el rey espiritual demoníaco que controla la cultura griega desde sus albores. Su exponente más claro en la historia fue Alejandro III, el Magno, de quien Daniel profetizó que sería el primer cuerno grande del macho cabrío, el cual tenía que conquistar el imperio medo-persa, gobernado por una estrella del cielo, un ángel caído en forma de carnero, de cuernos desiguales. El cuerno notable entre los ojos del macho cabrío sería el primer rey, quien tenía que ser quebrado estando en su mayor fuerza. Y así fue, en su mayor apogeo y a los 33 años, Alejandro III murió muy joven. A su muerte, en el mundo espiritual del macho cabrío salieron otros 4 cuernos notables, llevando la cultura griega helenística, base de la gran civilización actual, hacia los 4 cuadrantes geográficos de la tierra, hacia los 4 vientos del cielo. Una vez llenada la tierra de cultura griega, del cuadrante norte occidental de la tierra saldría el segundo y último cuerno grande del macho cabrío, quien tendría que crecer mucho hacia el hemisferio sur y hacia el hemisferio oriental, en especial en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel, donde tendría que ser adorado como Dios, por lo cual el día 1230 se le entregará el ejército de Israel sin armas nucleares y totalmente desmantelado, así como el santuario, el tercer templo judío. Este nuevo dios de la era de las computadoras que vive en Seattle es lo que llamamos el cuerno grande de Seattle. Seattle es una ciudad en el extremo norte occidental de los Estados Unidos de América, en el estado de Washington, cuyo entorno está lleno de cultura griega, con la ciudad de Olimpia como capital, el mismo nombre de la madre de Alejandro Magno. Seattle está situada frente al Parque Nacional Olímpico en la península olímpica, cuyo monte más alto es el Monte Olimpo, nombre dado en honor de los dioses griegos del Olimpo. El cuerno grande de Seattle se ha de engrandecer sobre Jesús de Nazaret, el príncipe de los ejércitos del Dios Altísimo, y ha de destruir naciones enteras que están gobernadas por una parte de los ángeles caídos, las estrellas del cielo, así como parte del ejército de espíritus inmundos que se mueven en las regiones celestes, en los cielos, tal como lo hizo su predecesor espiritual, Alejandro Magno, con el carnero del imperio medo-persa. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra.
y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al ternero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Daniel, capítulo 8, versos 5 al 26. Por ello, profetizamos que el día 1230, los gobernantes judíos y el pueblo de judíos endurecidos y enojados contra los judíos fieles al antiguo pacto santo, que el Dios de Israel ha hecho con su pueblo, pondrán a este hombre en el lugar santo, entregándole el santuario del tercer templo, haciendo cesar así el continuo sacrificio y la ofrenda. Así será la postrera venida del macho cabrío en contra de los judíos fieles al Dios de la Biblia. Al tiempo señalado, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad, volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel capítulo 11, versos 29 al 31. El profeta Ezequiel, a esta misma abominación desoladora que ha de profanar el tercer templo judío, le llamó príncipe de Tiro, haciéndolo automáticamente parte del reino de Satanás, que es el mismísimo rey de Tiro, quien quiso ser igual a Dios. Vino a mí palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Dios el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu
tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre eres, y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Dios el Señor. Ezequiel capítulo 28, versos 1 al 10. Así sucederá porque está escrito: el día 1230 el príncipe de Tiro morirá, produciéndose el toque de la quinta trompeta, para dar libertad a la bestia, el lavador, el Apolión, el destructor, el desolador, el inicuo, Gog, el rey de las langostas, el octavo rey, que ha de ocupar el cuerpo del séptimo rey con una burda y engañosa resurrección. Que todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo, enloquecerán en pos del cuerpo del pueblo grande de Seadre, reposeído por la bestia y por el mismísimo Satanás, el rey de Tiro, el león que ha gobernado durante siglos las culturas babélicas y que para ese momento se le habrá dado corazón de hombre. Una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis capítulo 13, versos 3 al 10. Desde el día 1231 hasta el día 1260, los sacerdotes del tercer templo todavía oficiarán el sacrificio y la ofrenda, pero que ya no será llamado continuo sacrificio. Además, todo esto en medio de terrible violencia por parte de los judíos endurecidos partidarios, religiosos, políticos y adoradores del nuevo Dios de la era de las computadoras, que hoy vive en algún lugar de Seattle. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them
that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y al altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Apocalipsis capítulo 11 versos 1 y 2. El día 1260, a la mitad de la semana 70, este futuro dictador de Estados Unidos recibirá el gobierno del mundo, recibiendo autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ese mismo día 1260, con la muchedumbre de las abominaciones invadirá Jerusalén y la tierra de Israel, y sus habitantes confiados en el engañador pacto de paz y seguridad, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda, destruyendo el tercer templo, al mando de las fuerzas armadas de la tierra de Magog, que son Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, así como de las fuerzas armadas de Rusia, que es Rosh, Meshech y Tubal, y de otras naciones aliadas como Persia o Elam, que es Irán, Cush, que es Irak, Gomer, que es Alemania, y otros países sajones, Togarma, que es Turquía, y los pueblos turcos del norte, así como otras muchas naciones del hemisferio norte, incluyendo a Siria y Líbano, que se encuentran en la frontera norte de Israel. A este evento el profeta Ezequiel llamó la invasión de Gog. Vino a mí palabra de yo soy el que soy, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesech y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho yo soy el que soy el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesech y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cush y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú, y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho yo soy el que soy el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Ezequiel capítulo 38, versos 1 al 12. Bajo el gobierno mundial del anticristo, Israel y todas las religiones del mundo sufrirán mucho por 1260 días, al cabo de los cuales el Señor Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, con nosotros, su ejército de servidores fieles. El Señor Jesús vendrá con nosotros, formando parte de sus ejércitos celestiales. Mientras tanto, los ejércitos de las naciones unidas del mundo ya estarán reunidas en el valle de Megiddo, en Israel.
la bestia, el falso profeta, los 10 reyes y los ejércitos del mundo estarán esperando pelear contra el Cordero y sus ejércitos. Todos estarán acostumbrados a adorar a la bestia y a su imagen en vivo y directo desde Megiddo en Israel. La bestia estará pasando revista a sus malignas tropas. Mientras tanto, le seguirán al Señor sus ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Todos estarán preparados para enfrentarse a nuestro Dios y Señor. Las hordas de soldados malignos llenos de odio atacarán al Señor y sus ejércitos. Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores saldrá una espada aguda para herir con ella a todas las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Las aves del cielo serán convocadas. La bestia y el falso profeta serán apresados y serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Los ejércitos de las naciones se confundirán. Muchos se matarán entre ellos. Otros caerán muertos en el sitio donde estén por el poder de la espada que es la palabra de Dios. El fuego será terrible porque sus ojos y sus lenguas se les deshará en la boca. Y el Señor Jesús con nosotros como parte de su cuerpo pisaremos el gran lagar de la ira de Dios. Y del lagar saldrá sangre hasta los frenos de los caballos, formando un río de sangre de 288 kilómetros de largo o 1.600 estadios. Y todas las aves se saciarán de las carnes de ellos. El Señor saltará de su caballo blanco y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Así la piedra no cortada por mano humana, Jesús, la roca de los siglos, destruirá la cultura romana, griega, persa y babélicas del mundo. Así en la guerra del Armagedón apresará a la bestia y a la cuarta bestia de Daniel, por lo que la cultura romana desaparecerá de la faz de la tierra y nunca más será hallada, al igual que la ciudad de Roma, que es su principal símbolo cultural. Así el Señor Jesús en su segunda venida, el día 2520, librará al pueblo judío fiel, al viejo pacto santo y a las naciones sobrevivientes, instaurando un reino mundial de 1000 años, desde Jerusalén, Israel, para luego pasar a la eternidad futura, con cielos nuevos y tierra nueva, y la nueva Jerusalén que descenderá del cielo.